Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Qué alegría realmente estar en este tercer webinar, ahora ya con un nuevo tema de nuestro ciclo que estamos ya casi finalizando con este tema que se denomina Buenas experiencias de acompañamiento a sobrevivientes de violencia basada en género. Qué gusto realmente tener aquí a todos nuestros panelistas, nuestros encargados también y a todas las personas que están conectadas en vivo a través de nuestras redes sociales, a través de este Zoom. Y bueno, ahora vamos a estar con la presencia, ¿no?, de Joana, que nos va a dar la bienvenida a este tercer webinar. Hola Joana, un gusto. Adelante con tus palabras de bienvenida y bueno, continuamos, ¿no? Hola, Catherine, muchas gracias, un gusto. Les damos la bienvenida a este webinario que, como han podido ver en el promocional, es sobre experiencias de acompañamiento a sobrevivientes de violencia basada en género. Este es el tercero de un ciclo de 4 eventos que estamos desarrollando en el marco del proyecto Futuros Feministas Libres de Violencia, el cual es financiado por Global Affairs Canadá y el cual es implementado por Feminista en alianza con 6 socias implementadoras, las cuales son Católicas por el Derecho a Decidir México, el CEPAM Guayaquil en Ecuador, eh, el Centro Paraguayo de Estudios de Población CEPEP en Paraguay, Equimundo, que es una organización con presencia global, el Observatorio Ciudadano Nacional de Femicidio en México y la Red Nacional de Refugios también en México. Estas últimas dos hoy están, como han podido ver, como protagonistas en el panel. Este webinar busca poner al alcance de diferentes organizaciones de la sociedad civil y también de los estados algunas de las muchas buenas prácticas que tienen estas organizaciones en el ofrecimiento de apoyo básico, información y servicios para las personas sobrevivientes de violencia sexual y basada en género. Por supuesto, desde una intención y perspectiva de no infringir ningún daño adicional y manteniendo un enfoque centrado en las prioridades y necesidades de las personas sobrevivientes. Así es que esperamos que les sirva de mucho como insumo para que, de acuerdo con sus realidades, puedan adaptar estas prácticas e incorporarlas para fortalecer sus servicios. Cedo la palabra de vuelta a Catherine Saucedo del Centro de Educación Integral en Sexualidades CIES Bolivia, quien va a continuar con la moderación. Bueno, muchísimas gracias, Joana. Realmente este webinar es muy esperado por muchas personas. Vamos a dar inicio con nuestras panelistas y queremos más que todo, no sé si pueden ver mi pantalla. Ahora sí, ¿no? Se ve con las miniaturas todavía, quizá lo puedes poner en pantalla completa. A ver. Ahí. Ahora sí. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio ya con nuestras flamantes panelistas que el día de hoy están presentes y queremos dar, bueno, la bienvenida. En primera instancia a Marta Patricia Ortega, ya ella está igual con micrófono en el Zoom, está con la cámara, para que las conozcamos un poquito más. Ella es psicóloga de la Universidad de Guadalajara, maestra de planeación de la educación superior por la UDG, doctora de metodología de la enseñanza, docente de tiempo completo del CUCS, hace 32 años en el Departamento de Psicología Básica, Psicología Aplicada, maestría en Psicología Educativa y en Ciencias Sociales, directora del Centro de Estudios sobre Aprendizaje y Desarrollo de la CUCS, líder del Cuerpo Académico de Derechos Humanos, Políticas Públicas y Cultura, coordinadora de programas universitarios de VIH-Sida en CUCS, representante en Jalisco de la Red de los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, integrante del Instituto Multidisciplinario de Desarrollo Social Yocoyani AC, que es miembro del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio y también es integrante del Grupo
institucional y multidisciplinario de seguimiento a la alerta de violencia de género en Jalisco de 2016 a 2021, cuando la Fiscalía reactivizó a la familia Luz Raquel después de su feminicidio. Es un gusto, querida Marta. No sé si algunas palabritas de bienvenida que nos puedas dar para ya iniciar con nuestro webinar. Te cedo el Claro, micrófono. gracias, muchas gracias. Pues no, nada más la bienvenida y muy, muy agradecida de que me consideraran aquí en su invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Y bueno, damos paso a nuestra siguiente panelista, que es maestrante en educación por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología IMPO Plantel Montevideo, licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social UNAM, diplomada en EIS por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología IMPO, diplomada en el abordaje transdisciplinario de VIH por Fundación Mexicana para la Lucha contra el SIDA, AC Fundacida, facilitadora de procesos de fortalecimiento, capacitación y profesionalización de la Red Nacional de Refugios AC y DSDR SXLDD, profesionalización de la Red Nacional de Refugios, autogestión, plan de seguridad, referencias y contrarreferencias a nivel nacional e internacional, trabajadora del Centro de Empoderamiento y Liderazgo Alas de Mariposas, asignada para el acompañamiento en casa de emergencia por la Red Nacional de Refugios, seguimientos de apoyo Violeta, planes de vida y gestiones sociales. También es docente de diplomado Abordajes de Violencia desde la perspectiva de género en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, IMPO Plantel Tlapan. Y bueno, es apoyo docente en asignaturas de licenciatura en Trabajo Social en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, IMPO Plantel Tlapan y Montevideo. Qué gusto, Nayeli, es un gusto realmente. Tienes algunas palabras de bienvenida, ¿no?, a este webinar. Te cedo el micrófono. Gracias, Catherine. Nada, un gusto poder estar aquí con ustedes. Excelente tarde para todas y todos y esperando que esta tarde pues sea muy enriquecedora para todas, desde las experiencias y saberes que cada una podamos compartir el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nayeli. Vamos a dar paso a la siguiente panelista. Nuestra tercer panelista es Jamie Soledad Ortuño. Ella es orientadora, psicóloga en Clínica CIES Sucre, licenciada en psicología, máster en sexología y terapia de pareja, especialidad en atención a sobrevivientes de violencia basada en género, diplomada en Ley 348, Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, experiencia en la atención a mujeres sobrevivientes de violencia basada en género, es facilitadora de procesos educativos en educación integral y sexualidad en zonas rurales y urbanas a favor de los derechos sexuales y derechos reproductivos, y cuenta con experiencia en el trabajo de adolescentes y jóvenes en la formación de liderazgo y habilidades para la vida. Ella es integrante de la directiva de la Mesa de Maternidad y Nacimientos Seguros de Chuquisaca, Bolivia. Tiene experiencia en trabajo de salud sexual y salud reproductiva y es expositora de la Sentencia Constitucional 26-2014 con personal de salud FELCB, DNNA, SLIM y organizaciones de mujeres. Querida Jamie, te cedo el micrófono para que nos des algunas palabras de bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Decirles, ¿no?, que es un gusto estar aquí con ustedes para poder compartir nuestras experiencias. Creo que va a ser una buen conversatorio que vamos a tener el día de hoy. Saludos. Es así, claro que sí, Jamie, y realmente este webinar está dedicado para todas las personas que realmente siguen este ciclo, como ya teníamos el anterior ciclo de masculinidades, y ahora estamos con las buenas experiencias de acompañamiento a sobrevivientes de violencia basada en género. Y bueno, queremos ya dar paso a la primer pregunta que vamos a lanzar, y cada uno de nuestros expositores va a tener un tiempo determinado para responder, ¿no?
Vamos a dejar de compartir. Y bueno, vamos a lanzar la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cuál es su área de mayor experiencia en la atención a sobrevivientes de violencia? Y vamos a dar paso a Marta para que nos pueda dar su explicación, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál sería la mayor experiencia en esta atención? Bien, gracias. Bueno, contarles brevísimamente que nosotras empezamos no empezamos atendiendo como de inicio personas que fueran víctimas de violencia. Bueno, de un tipo de violencia, sí, de la violencia institucional, pero más ligado al tema de acceso al aborto. Ese fue el trabajo que nosotras empezamos a hacer en el 2010 y entonces, bueno, de ahí, desgraciadamente también lo planteo, hemos ido transitando al acompañamiento a víctimas de violencia sexual, fundamentalmente, aunque incluso ahora, pues bueno, va creciendo también el número de personas usuarias que solicitan servicios para atender otros tipos de violencia, ¿no? A veces física, intrafamiliar, escolar, comunitaria. Bueno, tenemos un contexto, bueno, yo estoy en Guadalajara, en México, y tenemos un contexto bastante complicado en el tema pues de seguridad y bueno, con esto también todas estas violencias contra las mujeres se han exacerbado. Pero decir esto, que nosotras iniciamos en estos trabajos del acompañamiento hablando de aborto y luego fuimos entrando en una coordinación con otras organizaciones al tema de solicitar la alerta por violencia de género, que es la estrategia o la medida institucional que hay en México para atender estados en donde la violencia se va exacerbando y hay evidencias institucionales de ello, entonces se declara una alerta en los estados y esa alerta supondría que haya acciones concretas, emergentes, rápidas de las instituciones para atender esto. Como nosotras teníamos el tema de aborto, entonces la violencia que llevamos a esta mesa de la alerta, pues es la violencia institucional que se niega a prestar estos servicios, aunque en el Código Penal está establecido que es legal interrumpir un embarazo cuando este es producto de una violación. Pero aun cuando hay estas causales legales, las instituciones no tenían previsto un procedimiento, una forma en la que realmente las mujeres víctimas pudieran acceder al servicio. Entonces, esa es nuestra entrada como a este tema y vamos por la presión de un poco pues por obviamente la presión de la realidad, pues haciéndonos o especializándonos en el acompañamiento a víctimas de violencia sexual, ¿no? Y a este litigio un poco también en institucional, ¿no? Un poco esta cuestión bueno, conocer quiénes están en las dependencias, saber con quién tienes que llegar, cómo dirigirte, qué solicitar. Y bueno, logramos poner en la mesa de la alerta el tema de hacer un programa que diera como pues sí, como que hiciera posible que una víctima de violencia sexual accediera a un procedimiento de interrupción. Y bueno, porque se puso en el programa como específicamente a cuál hospital tenía que llegar, cómo se le tenía que atender, qué procedimiento, y entonces ha ido siendo posible, no todavía una realidad con la que podamos estar conformes, pero ha ido siendo posible que estas víctimas de violencia sexual que tienen un embarazo producto de esa violación accedan como a un servicio de interrupción, ¿no? En una institución pública que por lo tanto es un servicio gratuito y obviamente pues de legal y seguro, ¿no? Entonces, es un poco esta ha sido como la forma y bueno, de ahí hemos ido pasando también al acompañamiento a víctimas de otras violencias, también en este trajinar institucional que no sé cómo sea en las realidades de los otros países, pero acá
yo les digo que es parecido como a un carrusel, ¿no? Un carrusel, estos juegos de feria en donde uno se sube en un lugar y luego te pasean, pero te dan vuelta en el mismo lugar y luego te bajan exactamente donde te levantaron, ¿no? Entonces, no, o sea, es un trajinar institucional que revictimiza, por supuesto, que hace, les digo que sobrevivir primero a la violencia es como un tsunami, ¿no? O sea, viene un tsunami encima y después acudir a la institución a buscar la atención, pues es otro tsunami enseguida del primero que viviste en donde fuiste la víctima, ¿no? De esta violencia. Entonces, como esa ha sido nuestra experiencia y un poco como el desarrollo, ¿no? Como fuimos metiéndonos a más el acompañamiento a víctimas de violencia, pues por esto que nos está sucediendo en Guadalajara, ¿no? El proceso de alerta ha sido importante porque ha visibilizado que sí existe una violencia machista, que sí existe una cultura conservadora patriarcal, ¿no? Y entonces que esto pues nos hace ser estar en situación de mayor vulnerabilidad, pero no ha resuelto, no ha terminado de resolver pues las causas, ¿no? De estas violencias. Y entonces pues seguimos en ese trabajo. Muy bien, Marta, creo que va claro, ¿no? De acuerdo a la experiencia como violencia institucional, creo que es válido, ¿no? De acuerdo a la experiencia que ha tenido y bueno, vamos a ver qué, qué nos puede decir Jamie. Jamie, por favor, si puedes prender el micrófono, te hago la pregunta, ¿cuál es su área de mayor experiencia en la atención a sobrevivientes de violencia? Bueno, mira, yo he tenido contacto con víctimas que han sido de violencia desde el momento que entré al servicio de orientación en CIES. Yo antes, como trabajaba con proyectos, la verdad, estaba más trabajando con adolescentes, con jóvenes, entonces este servicio me ha permitido realmente estar en contacto con estas personas que son víctimas de violencia, ¿no? La clínica CIES, en realidad, como es un servicio que brindamos, un servicio médico, también tenemos el componente que es el área de educación. Entonces, vienen muchas, te diré, adolescentes, niñas, padres que vienen a la consulta queriendo salir de dudas respecto a si su hija ha sido abusada sexualmente, ¿no? También tengo casos donde la adolescente igualmente fue a una fiesta, o bien tomó en exceso o le pusieron algo en la bebida que ya no recuerda nada y quiere salir de dudas si fue abusada sexualmente. Y creo que ha hablado algo muy importante, Marta, ¿no? Que, bueno, en los casos de las adolescentes y de las mujeres que han sido agredidas sexualmente, nosotros igual en Bolivia actualmente tenemos una sentencia constitucional que permite brindar el acceso a una interrupción legal. Si la mujer, ya sea adolescente, persona adulta, ha sido víctima de violencia sexual, con solo la copia de la denuncia puede exigir en cualquier hospital público o privado la interrupción de su embarazo, ¿no? Porque es una consecuencia en realidad del abuso que ha tenido esa persona. Pero yo me quedo atada de manos, la verdad, cuando son casos de niñas. Realmente creo que algo que me llega y digo es cuando son casos de niñas que son abusadas igualmente sexualmente y que los papás no lo quieren creer o se niegan, y lo peor es, digamos, que algo que pasa en Bolivia, o no sé, es el hecho de que siempre es tal vez alguien muy cercano, el hermano de la mamá, el hermano del papá, el primo, el propio hijo. O sea, son situaciones que hace que ellos por eso les traen, como si ese es un centro donde brindamos una atención que no es tan cara, digamos, ¿no? Pero sí es privado, entonces por eso vienen para poder salir de esa duda. Y bueno, tal vez desde la parte psicológica, en mi experiencia, y les podría decir que existe mucho abuso actualmente todavía en Bolivia, ¿sí? Desde la parte del machismo, ¿no? Donde en el tema de género, todavía hay situaciones, hay mujeres que todavía no pueden decidir hasta el acceso a un método anticonceptivo,
no pueden, o sea, yo que estoy en orientación y se les informa y ellos dicen, es que lo tengo que hablar con mi pareja, es que él no quiere. ¿Y qué hago para que él no se dé cuenta que estoy usando un método? Así, hasta desde pequeño ya estamos viendo el tema de violencia basada en género, ¿no? Entonces son detallitos que nosotros decimos, pero ¿cómo? Tú puedes decidir, él no puede decirte no. Y obviamente el hombre tampoco quiere usar un método. Tiene la facilidad de usar un condón, no lo hace, ¿no? Entonces, es algo que falta trabajar, pero sí, hay mucho abuso todavía en eso. Y te podría decir que, mira, ya en orientación estoy 7 años actualmente como orientadora y he visto muchos casos de abuso de menores, de adolescentes, de personas, de mujeres adultas. Las mujeres que son del campo, que son las más vulnerables, que todavía no pueden, todavía no están todavía empoderadas, todavía no conocen sus derechos y todavía siguen viviendo bajo lo que le diga su pareja, el varón, ¿sí? Entonces, hay una labor muy grande. Nosotros dentro de CIES somos una institución de referencia. Comentarles, por ejemplo, cómo vamos brindando talleres de capacitación al SLIN, a la DNA, que son instituciones que reciben los casos de denuncia de cualquier tipo. Entonces, somos punto de referencia para a nivel nacional, donde la FERCB o la DNA sabe que tal vez en el hospital público no le van a brindar el acceso a una interrupción legal del embarazo, entonces las refieren al CIES. Dicen, no, andate allá, allá te van a ayudar. O sea, saben que dentro de lo que es el hospital, el personal de salud está sensibilizado, que es algo muy importante, yo creo que para poder trabajar con mujeres víctimas de violencia, que el personal sea sensibilizado, que realmente esté que busque brindar una atención con calidez a estas mujeres, ¿no? Y respete sus derechos, respete el primer derecho que es a la confidencialidad, que muchas veces no van a poder acceder en otros hospitales, tal vez. Entonces, eso es algo que hace que tal vez podamos ser un ente de referencia y donde vamos brindando mayor acceso a este servicio. También en la atención a víctimas de violencia. Tenemos un convenio con CERPAVI, que es los que van teniendo casos de violencia y donde la atención médica les sale pues un boliviano, así es nada solamente para habilitar la historia clínica, ¿no? Para que ellos puedan gozar de una atención. Y creo que eso es una labor muy importante que estamos haciendo como institución, que estamos llegando a más personas, llegando a la población vulnerable, a adolescentes, a organizaciones de mujeres. El área educativa va siempre trabajando con lo que es organizaciones de mujeres, dándoles los talleres, informándoles que puede venir al CIES para una atención si ha sido víctima de violencia. Le dan mi número para que cualquier cosa que tengan puedan llamarme y yo hacer ya todo lo que es la ruta, ¿no? Para poder ahí brindar el acceso a hacer una denuncia en caso de que se requiera y brindarle la atención médica, ¿no? Creo que es algo muy bueno que tenemos desde el área que lamentablemente no hay en muchos hospitales y que sería buenísimo que exista, que esta parte médica esté unido con el área de educación, el área de prevención. Generalmente están separados y eso hace que la labor sea, tal vez no podamos llegar a mucha más gente. Cuando tenemos ese trabajo que es así conjunto, se puede llegar a más y tener mejores resultados. ¿Sí? Entonces nosotros sí vamos brindando, nosotros contamos a nivel de CIES, por ejemplo, con ya un protocolo institucional en atención a personas que quieran querer un acceso a la interrupción legal. Hay una ruta específica en todas las clínicas. En todas nuestras clínicas más bien cuentan con el servicio de orientación, entonces van brindando también la atención. Entonces también estamos siempre coordinando con lo que es la campaña 28, que son los que van brindando lo que iban hablando, el acceso a una interrupción legal del embarazo. Tenemos una estrecha relación con ellas para poder brindar ese acceso, ¿no? Y bueno, dentro de lo que es en consulta, bueno, siempre muchas veces nos ha pasado de que se ha enterado
en el momento la mamá que su hija ha sido abusada sexualmente o ha sido víctima de violencia. Hemos tenido casos también de violencia física de su pareja, ¿no? Entonces, donde nosotros nos toca llamar a la familia. Entonces, nosotros vamos brindando la contención primeramente a la víctima y posteriormente, en caso que se requiera, hacemos también la terapia para poder tratar y poder ayudar a estas víctimas. Tenemos más bien el gozo de que en algunas regionales hasta contamos con un presupuesto para poder brindar sesiones a estas víctimas de violencia, que es algo que no se encuentra en muchos lugares, ¿no? O sea, se les brinda la atención y, digamos, ya has hecho la denuncia, ya has hecho esto, ya estamos. Solo la parte legal es la verdad que se ocupan. La parte psicológica, la parte de la salud es algo que lo dejan de lado. No le dan mucha importancia. Y eso más bien ahorita con las gestiones que se tiene, se logra nosotros que tengamos, no en todos los departamentos lamentablemente contamos con ese presupuesto, porque es por apoyo que vamos recibiendo de algunos financiadores, entonces, pero sí hay. Ahí, por ejemplo, yo tenía conocimiento que en Santa Cruz, que son lugares, en La Paz, que son departamentos que tienen muchos casos de violencia, están gozando de esta atención y estas terapias de forma gratuita, ¿no? Y eso es algo pues buenísimo con profesionales especialistas en intervención a víctimas de violencia, que es algo que no, a veces no se cuenta. Bueno, muchísimas gracias, Jamie. Realmente creo que estos temas realmente son bien amplios y me gustaría saber, como vemos realmente de cada una de nuestras panelistas, mucha experiencia en la que tienen y son instituciones que realmente apoyan todo esto y qué bueno, ¿no? Que podamos ir por lo menos con un granito de arena para poder solventar todo este tema que es grave, ¿no? Nayeli, por favor, si nos puedes dar tu respuesta a la primera pregunta, ¿cuál es su área de mayor experiencia en atención a sobrevivientes de violencia? Te cedo el micrófono. Gracias. Bueno, pues justo yo estoy en una institución, ¿no? Encargada, bueno, es la Red Nacional de Refugios. Esta Red Nacional de Refugios ya cuenta con un modelo también de atención. Acá nosotras lo que hacemos es que integramos a otras organizaciones. Dentro de la Red Nacional de Refugios hay 75 espacios de atención en estos que se pueden dividir dentro de centros de atención externa, casas de emergencia, casas de transición y un espacio de refugio. Cada una de estas espacios, cada uno de estos espacios, pues tiene como diferentes formas de actuar. En el centro, si ven la diapositiva, está nuestra línea de atención. Tenemos una línea de atención directa para las mujeres. Entonces, aquí parte justo como, pues, la experiencia que yo te puedo compartir desde lo que yo realizo con las mujeres, y es justo cuando se contactan las mujeres informándote que están en una situación de violencia. Entonces ahí ya se activa como todo este pues protocolo de buscar o generar junto con la mujer un plan de seguridad, ya sea para salir de su, pues del que hasta ese momento consideraba su hogar, ¿no? O su casa. Y justo en esta línea telefónica, pues hacemos como todo ese diagnóstico y priorizamos las necesidades de las mujeres que nos contactan. Y entonces, partiendo de esas necesidades que ellas nos comparten, pues es como identificamos hacia dónde podemos a ellas referirles, ¿no? También hacemos lo que son acompañamientos, ya sea para la interrupción legal del embarazo, que también acá nos apoyamos mucho, por ejemplo, de la casa de emergencia, que la casa de emergencia, les explico un poquito, es un espacio de seguridad en donde solamente permanecen máximo 72 horas las mujeres, en lo que se nos permite justo, pues, platicar con ellas, detectar las necesidades. Y entonces, por ejemplo, si hablamos de una mujer que requiere
el hacer una interrupción legal del embarazo y como desafortunadamente, aunque está despenalizado, sigue habiendo como estados en donde no pueden tener este acceso, pueden contactarnos a nosotras y tener como el espacio a donde llegue la mujer para también brindarle como el acompañamiento, ¿no? Entonces, pues ya ella puede permanecer estas 72 horas y posterior a ello, pues regresar a su estado de origen si así lo decidiese, ¿no? También tenemos el centro de atención externa, que este centro de atención externa justo es como la cara pública de los espacios de refugio, en donde las mujeres que han vivido alguna situación de violencia puedan llegar a tener atención psicológica, jurídica, social, ¿no? Sin necesidad de ingresar a un espacio de refugio. Ellas tienen ahí todo su proceso y le dan continuidad a este proceso. Y posteriormente el espacio de refugio, que este espacio de refugio pues es cuando ya las mujeres pues desafortunadamente no pueden permanecer dentro de su hogar por esta inseguridad o por esta violencia, pues nosotras atendemos a mujeres tanto de violencia familiar como violencia de género. Entonces ellas pueden solicitar este ingreso al refugio y este refugio pues ya es un espacio confidencial, al igual que la casa de emergencia, también es de alta seguridad, en donde ya permanecen las mujeres por un periodo de, hablamos de 3 meses, porque es como lo que nos dicta la ley, pero pues esto puede variar, ¿no? Porque sabemos que ningún caso es igual, ningún caso tiene como los mismos factores, ¿no? Y justo en cada uno de estos espacios, algo que nosotras tratamos también de tener presente todo el tiempo son nuestros ejes de atención o con los que damos atención, que es basándonos en los derechos humanos, en el feminismo, la interculturalidad, la interseccionalidad, que esto nos hace ver a nosotras que las violencias son multidimensionales, ¿no? Y que también son multifactoriales. Entonces, acá en el refugio, pues, como te decía, se trata de dar esta atención a las mujeres, en donde pues ya también reciben atenciones psicológicas, jurídicas y sociales. La diferencia es que ya permanecen dentro de este espacio, como te mencionaba, por un periodo de 3 meses aproximadamente, puede ser más, puede ser menos, y nuestro segundo espacio, o perdón, nuestro último espacio en donde nosotras también brindamos como estas atenciones es la casa de transición. Casa de transición ya va a ser yo siempre lo miro como ese trampolín para las mujeres que han sobrevivido y que ya han tenido como este proceso dentro del refugio para reinsertarse nuevamente a sus actividades. ¿Por qué lo veo como un trampolín? Porque va a ser este espacio en donde las mujeres ya van a poder buscar un empleo, si van acompañadas de hijas, hijos, pueden ellos acudir a la escuela, ¿no? Entonces ya tienen como esta mayor libertad de transitar, ¿no? A esta solidificación de su proyecto de vida que van trabajando en el refugio, ¿no? Entonces, mencionarte que todos estos espacios son de manera gratuita, no se les cobra nada a las mujeres. Esto lo menciono porque, bueno, ya más adelante lo vamos a ver, pero justo se tienen como muchos obstáculos, ¿no? Para que justo las mujeres pues puedan recibir estas atenciones, pero la experiencia justo nos dice que pues hay que ir buscando como diferentes alianzas, ¿no? Pero este sería como nuestra forma en la que nosotras tenemos como esta experiencia de apoyar a las mujeres que están o que han vivido alguna situación de violencia familiar o de género. Muchísimas gracias, Nayeli. Realmente creo que este modelo nos ha quedado muy claro y no solamente, como también Jamie había mencionado, que hay un modelo, ¿no?, de atención y bueno,
creo que el manejar estos tipos de modelos hace de que haya una sincronización en cuanto a los resultados que puedan tener, ¿no? Y al final los datos que podamos tener a nivel internacional. Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice, ¿cuáles son las principales barreras que enfrentaron en la implementación de sus estrategias? Entonces, aquí vamos a dar la palabra a Marta nuevamente para la segunda pregunta. Sí, bueno, creo que en términos de barreras vamos a coincidir, pues la mayoría, creo, ¿verdad? Porque, bueno, fundamentalmente la principal en días pasados o sea, había una conferencia y decía, bueno, es que no queda claro cuál es el problema que estás atendiendo. Bueno, pues el problema es el patriarcado, ¿no? Entonces nuestra barrera, principal, pues es esa y bueno, todas las medidas o todas las formas en las que el patriarcado se opone al ejercicio de los derechos de las mujeres, ¿no? Y bueno, con el ejercicio también de esta violencia. Particularmente, bueno, nosotras hemos visto Guadalajara tiene una cultura conservadora muy arraigada, una acción de la Iglesia Católica también muy fuerte. Nos comentaba una compañera abogada en la Ciudad de México que cuando se estaba gestionando todo el tema de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, bueno, no recibió llamadas del cardenal, ni del obispo, ni de nadie, más que del cardenal de Guadalajara. O sea, esto estaba sucediendo en la Ciudad de México, pero el cardenal de Guadalajara, por supuesto, que hizo su llamada y su amenaza a la abogada que estaba gestionando todo este proceso de la despenalización. Entonces, es una iglesia católica activa con una jerarquía súper fuerte, súper vertical y bueno, pues obviamente eso nos representa como una barrera importante porque también ha sido pues o en algún momento ha sido como un tema de oponerse, ¿no? No solamente de reaccionar ante la organización y la movilización, sino desde previo a oponerse a que haya una concientización, un avance, un cambio en la normatividad, o sea, es muy activa en su trabajo en contra de los derechos de las mujeres. Incluso en Guadalajara hay, no sé si en otros países suceda esto, pero hay algún partido político cuya única agenda es oponerse, por ejemplo, a la despenalización del aborto, ¿no? Entonces, o sea, no tiene ninguna otra cosa, no tiene ninguna otra, no promete absolutamente nada, sino simplemente es oponerse al ejercicio de derechos de las mujeres. Entonces, hay una cultura conservadora y por lo tanto, también ligado a ello, una gran ignorancia de la población en general, pero luego también de la población que va accediendo a los lugares en las instituciones públicas, ¿no? Entonces, también hemos tratado de hacer una incidencia en las universidades, por ejemplo, porque el tema de abogados, médicos, psicólogas, trabajadoras sociales, enfermeras, toda esta gente que va entrando, pues que da forma a los servicios que requieren las mujeres y particularmente las víctimas de violencia, las sobrevivientes de violencia, pues tampoco es que estén formados o sea, sí tienen habilidades, por decir habilidades técnicas, como de cómo hacer un procedimiento, cómo llenar un formato, como esto, pero en términos culturales está muy arraigado este conservadurismo y se replica en las universidades o en la formación profesional, casi sin sentir, ¿no? Entonces vemos mucho de la forma de pensar, un poco como este sentido común que ya nos dice Ignacio Martín Baró, ni tan sentido ni tan común, ¿verdad? Porque entonces es formado cultural intencionalmente para proceder así. Bueno, la gente va respondiendo, ¿no? Y entonces de repente ante una denuncia, el Ministerio Público dice, bueno, pero ¿usted qué hizo, señora? O sea, a ver, usted sí trata bien a su marido, a ver, usted sí le prepara la comida, ¿no? Como un poco esta parte, eso no viene
en el esquema de formación profesional, pero por supuesto que sí en el de la cultural, ¿no? Pero no se desmonta con la formación profesional, sino que se consolida, se fortalece, ¿no? El tema de estar en contra de la posibilidad de interrumpir un embarazo, el tema de mirar a las niñas, ahorita que nos decía Jamie, ¿no? A las niñas víctimas de violencia sexual como víctimas propiciatorias, porque algo ha de haber hecho, ¿no? Es que también ella, ¿no? ¿Para qué se viste así? ¿Para qué se mueve así? ¿Para qué anda en la calle? Entonces, esta cuestión es más complicada de resolver, ¿no? Porque no se resuelve con una capacitación de 2 horas, ¿no? O sea, como, bueno, venga, se tome la sensibilización y aquí ya con esto va a salir como el hombre nuevo, pues definitivamente no, ¿no? Y las universidades van entrando, pero muy lentamente al proceso de esta transformación, ¿no? Que era también lo que insistíamos en el proceso de alerta de violencia contra las mujeres, que las universidades y los espacios de formación, todos tendrían que entrar para atravesar como transversalmente el tema de violencia de género y el tema de perspectiva de género para poder realmente formar a las personas en un periodo de tiempo de 4 años, de 5 años, que entonces lograra realmente como ir ablandando esta estructura patriarcal machista en las cabezas de las personas, ¿no? Pero entonces, bueno, creo que los principales obstáculos han sido estos, y ahorita que mencionaba Jamie, acá en México la norma 046 quitó, bueno, en una modificación que se hizo también gracias a la lucha de las mujeres y de las organizaciones, quitó el requerimiento de la denuncia para poder hacer la atención al tema de aborto, ¿no? Porque entonces se estableció que, bueno, hay en las estadísticas en México, bueno, hay una gran cantidad de personas que no denuncian la violencia justo porque, bueno, son familiares, y las familias sacrifican a las niñas, sacrifican a las mujeres, les imponen este silencio, y no solicitaban el procedimiento, ¿no? Para no tener que poner una denuncia. Entonces ahora se ha desvinculado el proceso legal del proceso de atención a la salud. Entonces, las chicas pueden llegar a solicitar un procedimiento de interrupción, firmar bajo protesta de decir verdad que fueron víctimas de violencia sexual y que este embarazo es por esa violencia, y con eso solo acceder al servicio. Y el tema de denuncia queda aparte, o sea, sí puede hacerse o puede no hacerse, pero eso queda separado de la atención a la salud, sobre todo pensando en las niñas y en las adolescentes, ¿no? Que creo que es un tema que luego, bueno, voy a recuperar en las recomendaciones, pero que es un tema al que tendríamos que poner atención, porque efectivamente el personal de salud que tiene una visión conservadora en muchos sectores, tomaba esto como un pretexto, ¿no? Bueno, no, primero que vaya a poner la denuncia. Y con el tema de esta situación tan grave, por ejemplo, en Guadalajara, de desaparición forzada, las instancias de justicia, la fiscalía, pues están ocupadas en otras cosas, ¿sabes? Entonces llegaban, o sea, pues primero que denuncia y luego ya viene al procedimiento de interrupción. No, pues cuando venía la fiscalía a dar la autorización, la criatura ya tenía 15 años, ¿no? Ya no, o sea, no era posible que estuviera vinculado ese proceso que es tan tortuoso, tardado, la investigación, que ver si no, a dónde buscan al agresor, se desvinculó ya. Y entonces ahora se puede acceder al servicio de salud, y en la medida en la que también la usuaria va logrando avanzar en el proceso, poner una denuncia y eventualmente desearíamos acceso a la justicia, aunque tampoco necesariamente es así, pero esto también es importante de recuperar acá. Yo mencionaría esos como los obstáculos más generales, y bueno, si hay tiempo, luego podemos particularizar un poco más. Muchísimas gracias, Marta, por todos estos puntos que creo que van a ser similares en algunas, Jamie y Nayeli. Y puntualizar, ¿no? El tema del patriarcado, lo que había mencionado Marta, la cultura conservadora y otras instancias, pero sobre todo el cuidado a la salud. Creo que eso también es parte, ¿no? De esta división que hay sobre todo para la salud de las adolescentes o de las víctimas de violencia. Jamie, te cedo la respuesta a la segunda pregunta.
¿cuáles son las principales barreras que enfrentaron en la implementación de sus estrategias? Te cedo el micrófono. Bueno, pues contarles que lo primero, la no socialización de la sentencia. Ya teníamos una sentencia que se había promulgado en 2014 donde permitía el acceso a una interrupción legal sin menos barreras, porque antes que solamente la copia de la denuncia teníamos que tener una autorización judicial, comentarles en Bolivia, donde tenían que, pues, el juez, después de haber investigado y haber hecho todo ese proceso, tenía que dar la autorización y decir, bueno, sí, ha sido víctima de violencia y pueden proceder a una ILE, digamos. Y ese proceso de investigación, la verdad, son muy largos, no sé si solo en Bolivia, pero la verdad, hasta eso ya nacía el bebé, ya no, en realidad no había el acceso, ¿no? Entonces, no conocía el desconocimiento que tenía el personal de salud, que es los que deberían brindar el acceso, ha sido una gran barrera. Porque cuando hemos empezado a socializar nosotros como institución en coordinación con el CEDES, ha sido pues terrible. ¿Dónde? ¿Quién dice? No, aquí tienen que venir al hospital a que tienen que tener su orden judicial. No pueden venir a pedir. Tal vez se ha inventado, decía. ¿Y de dónde yo sé que es verdad? Porque ahora la juventud, que ahora está así, o sea, era realmente terrible. Para nosotros ha sido una fuerte barrera el desconocimiento de esta sentencia y de muchas sentencias, ¿no? Muchas leyes que tenemos, pero que en realidad no conoce la población boliviana. Y eso es por parte del gobierno, porque no socializan. Deberían bajar, ¿no? O sea, decir, estamos promulgando esta ley, ahora las instancias de socializar, pues debería haber sido la fiscalía, los primeros, o sea, y socializar a lo que es el ente de las DNAs, la FELCB. Entonces, ha sido un proceso bastante que nos ha costado llegar y que lo realmente acepten. Ellos decir, sí, realmente esa sentencia debe existir. ¿Sí? Entonces, eso ha sido una barrera. Yo recuerdo cuando estábamos tratando de mirar el acceso a estas víctimas de violencia sexual específicamente. También creo que es el tema de que el personal no está sensibilizado, ¿no? En el tema de atención a víctimas. Ni siquiera conocen una ruta. O sea, ¿qué hago si llega una... Yo soy médico general y me ha venido una paciente y así. Entonces, no conocen una ruta. O sea, ¿qué hago? Bueno, señora, vuelva, le van a... hable con su esposo. Esa es la respuesta que puedes recibir. Cuando su obligación es decir, tienes que hacer la denuncia. Y hazlo en estas instancias, puedes hacerlo. Si no lo haces tú, nosotros podemos hacerlo. Estamos autorizados y estamos en la obligación en realidad de realizar esta denuncia, ya sea no solo en violencia sexual, ¿no? También en casos de violencia basada en género. Entonces, esto hace mucho el hecho de que no estén sensibilizados con el tema de violencia, porque muchas veces tal vez hasta ellos lo realizan, la verdad. Porque hay violencia obstétrica, no olvidemos ese punto, ¿no? Donde los propios médicos son a veces agresores y es un problema terrible que creo que hay que trabajar y también debería haber una normativa que rija esto, pero también el desconocimiento de las víctimas, que no conozcan sus derechos, que no conozcan que nadie puede hacer esto, ha sido otra barrera que nos hemos encontrado. Y actualmente el tema de falta de educación sexual. Nuestro gobierno actual estaba sacando lo que es que sí o sí desde niños hablen de educación sexual. Eso hubiera ayudado mucho a poder trabajar la prevención, que es un punto importante, creo yo. Entonces, desde niños, ¿no? De que cuida su cuerpo, que nadie puede tocarlo, o sea, desde ahí ya que vayamos educando a nuestros hijos, sabemos pues muy bien que cuando ocurra algo o esté por ocurrir, la niña inmediatamente o el niño que esté siendo acosado o esté pasando algo va a informarlo. Pero si no le brindan esa educación, ¿cómo puede cómo puede él pensar que es algo malo? Puede pensar que es algo normal, que tiene que ocurrir, como los casos que yo atiendo. Que la niña piensa que está bien, que no está nada malo, que su papá le dijo que es un juego o que su hermanito le dijo que van a jugar de esa forma. Entonces, falta de educación sexual es otra barrera. Pero en Bolivia actualmente ya está en la malla curricular, pero solo se permitía desde el nivel secundario.
Entonces, actualmente estaban sacando pues ya para que podamos implementarlo desde nivel inicial, ya el tema de educación sexual. Pero aquí, lamentablemente, el área, ¿cómo se podría decir? Los que son evangélicos, los que están en contra de esto, realmente dieron una información terrible a la población diciendo que les quieren enseñar a sus hijos, a los niños, a los pequeños a tener relaciones sexuales. Hicieron terriblemente una campaña que detuvo ese proceso que ya estaban incorporando, que ya estaba ahí y la verdad hasta tuvieron que la obligación el gobierno de tener que retirar para no poder no estar en contra de lo que están hablando los padres de familia y todo eso. Entonces fue terrible. Pienso que esa es una barrera bastante mala que tenemos a nivel de Bolivia, de que es el tema de que no conocen. Pocos somos los que vamos a decir, ¿cómo va a decir que la educación sexual va a ser esto? O sea, vamos a estar defendiendo esa postura y diciendo, no es eso la educación sexual. No estamos hablando de relaciones sexuales, estamos hablando más bien de prevenir muchas situaciones de riesgo, de abusos, de violencia. Entonces, son barreras que nos estamos encontrando. Nosotros a nivel de CIES trabajamos este tema de educación sexual. Somos un referente para el Ministerio de Educación como institución de que sabemos cómo manejar, porque obviamente de acuerdo a cada edad es el tema de educación sexual, no es en cualquier edad. Entonces, se va brindando de forma dosificada la información, que eso es algo muy importante, ¿no? Entonces, yo he visto esas barreras y el tema de todavía no sé cómo lograr de que romper una barrera que es el tema de los prejuicios que me encuentro cada día con mis propios compañeros de mi trabajo, de la calle, mis amigas, mis amigos, familias. Entonces, el tema de prejuicios creo que es otra barrera muy, muy mala, que siempre van marcando, van hablando, van haciendo daño a estas, peor que están haciendo abusadas, están siendo víctimas y todavía tienen que tolerar, digo, y tienen que pasar por este tema de prejuicios de la gente, que eso es algo que no me gusta para nada, molesto, siempre estoy ahí luchando contra la gente, diciendo, tú no conoces su situación de estas personas, no sabes por qué está pasando. Entonces, realmente el problema de prejuicios creo que realmente es algo que se sigue viviendo, más creo que en las ciudades de verdad conservadoras, por ejemplo, en Bolivia, en Santa Cruz, yo creo que no debe pasar tanto. Santa Cruz son un poquito más abiertos, y la población es un poquito más donde puedes comunicar, no tienen tantos pensamientos respecto a, ay, no, que eso está mal. Ahí vos vives como vos quieras, es tu vida, te respetan, ¿no? Eso. Yo creo que es un favor en Santa Cruz, pero a ver, vente a Sucre. Uy, no, hasta de cómo te vistes es el tema de cómo te van etiquetando, te van calificando, descalificando. Entonces, hay ciudades que estamos así. Yo veo, por ejemplo, en La Paz, es lo mismo. Los lugares que tenemos frío, Potosí, Sucre. Entonces, Oruro tal vez también un poco, no sé mucho de Oruro, pero sí sé que en estos departamentos somos los que somos más atacados, donde somos más conservadores, donde no permiten que se hable sobre el tema y todo lo demás. Entonces, creo que hay que trabajar eso, sensibilizar al personal, pero la mayor barrera que yo he visto son estas que me he encontrado en mi experiencia como en este tiempo. Muchísimas gracias, Jamie. Creo que es más claro. Bueno, y ahí están los puntos bien claros, ¿no? El tema del personal sensibilizado, de las personas, que quitar esos prejuicios, que eso también es parte de la barrera. Y vamos a darle paso a Nayeli. Nayeli, ¿cuáles son las principales barreras que enfrentaron en la implementación de sus estrategias? Te damos Gracias. la voz. Muchas gracias, Catherine. Pues creo que me sumo justo ya también a lo que ha dicho Marta, Jamie, en esta parte de, pues desafortunadamente estamos en este sistema patriarcal que es mundial, desafortunadamente, ¿no? No es como tan específicos de algunas zonas. Y creo que el romper con este sistema, pues
nos va a tardar y siempre va a ser como nuestro mayor obstáculo, ¿no? En este trabajo y en estas acciones que nosotras pues tratamos de generar, ¿no? Acá yo siempre veo también como esta parte de la forma del uso del poder, ¿sabes? También porque no solamente es como algo que se dé por las personas, o sea, siempre se ve esta idea de la persona que ejerce el poder y la persona que está sujeta a ese poder, ¿no? Y desafortunadamente mujeres e infancias son a las personas que tienen como mayor sometimiento, ¿no? Bajo esta construcción. Y entonces y lo pongo en la mesa porque también eh, las instituciones, aunque estén en la Defensoría de los Derechos Humanos o en el derecho de las mujeres, suelen caer en violencias y en revictimizaciones, ¿no? Acá está, por ejemplo, en México, el que no tengamos políticas públicas con perspectiva de género simplemente no nos beneficia en nada, ¿no? Eh, Podemos acudir a un centro de justicia y también el que no nos permitan el acceder a esa justicia, justo retomando lo que decía Jamie de estos prejuicios, ¿no? Porque todos los servidores públicos o las servidoras públicas, hay ocasiones en que te enfrentas a que le digan a la víctima, pues regrese a su casa, ¿no? Aguántese, usted así lo quiso, ¿no? O ¿por qué va a ser usted la que destruya el hogar, ¿no? O sea, siempre las están cuestionando, o sea, son las víctimas y las vuelven a culpar, ¿no? De las acciones por las cuales están recibiendo la violencia. Entonces, creo que esas ideas y esas, pues, son uno de los obstáculos. También creo que si desde nuestro presidente estamos viendo como esa omisión, ¿no? De qué es lo que necesita, que con una simple circular mande a quitar guarderías, que para mí, por ejemplo, es un apoyo a las mujeres que trabajan, ¿no? O sea, eso es como, híjole, bien, bien difícil de creer, pues, pero que sí sucedió, ¿no? Entonces, que por ejemplo, ahorita que se está viendo lo de el presupuesto, ¿no? Para el presupuesto federal, siempre hablan de que hay un incremento, por ejemplo, para las atenciones en los refugios. Y ese incremento estamos hablando de que es de un 0.02%, o sea, es nada, ¿no? Si lo divides, integrantes a nosotras solo son 75, pero imagino que hay mucho más espacios y que justo era lo que te mencionaba hace un rato y por qué me detenía, porque por ejemplo, casa de emergencia y casa de transición no ingresan para financiamiento de estos recursos federales. Solamente entran los centros de atención externa y los refugios. Y entonces todavía están a esperas de si les aprueban su proyecto o no les aprueban su proyecto. Entonces, esta eh, forma de dar el financiamiento hacia estos espacios es también un obstáculo muy grande al cual nos enfrentamos nosotras. Y más allá de este obstáculo del financiamiento también es que una vez que está aprobado, estos proyectos tardan en dárselos, ¿no? De que les llegue como tal el recurso. Entonces, eh, como ves, es como todo un sistema, ¿no? Que está imposibilitando el que mujeres puedan tener estos espacios en donde sí se sientan seguras, donde se sientan protegidas, en donde ya no se les va pues ya no van a vivir una violencia, ¿no? Física, psicológica, económica, patrimonial. O sea, entonces me resulta bien conflictuante este hecho de que eh, sigamos como a expensas de si nos quieren dar o no nos quieren dar, ¿no? Entonces es algo por lo cual también, pues, al menos
la directora, y yo creo que todas las directoras de las organizaciones que son integrantes a esta red, es lo que se busca, ¿no? Por lo que se está apostando año con año, el que estos recursos al menos bajen a tiempo, ¿no? Que también sean progresivos, que tengan esta visión de que el mismo dinero que están destinando en 2021 no va a ser el mismo y no me va a alcanzar para lo mismo en el 2023 o en el 2024, porque la inflación, esto no lo menciona, ¿no? O no lo hace ver. Cada vez los productos son más caros, ¿no? O sea, la canasta básica, acá antes en México se tenía como esta idea de, ay, a lo mejor como frijoles y huevo y ya con eso la armé, ¿no? Pero ahorita en México, por ejemplo, el huevo está carísimo, ¿no? Entonces, lo pongo como un ejemplo porque afortunadamente en estos espacios, todas las atenciones que se brindan hacen que se dignifique la vida de las personas que ingresan a estos refugios. Entonces, se trata de que reciban una alimentación adecuada, un calzado adecuado, ¿no? Una vestimenta adecuada, porque no porque estés en un espacio de refugio va a significar que vas a perder la dignidad humana que tienes, ¿no? Entonces, yo sí coincido totalmente en que es como todo este sistema que nos está obstaculizando, ¿no? Y que se ve reflejado justo en las personas que liderean y pues nuestros países o nuestros gobiernos, ¿no? Sumado a la cultura general de la población, que también permite como el reafirmar y el reproducir estas creencias o estas ideas. Gracias, Caterina. Muchísimas gracias, Nayeli. Gracias a nuestros panelistas. Y vamos a hacer la tercera pregunta y un poco para la última. Vamos a hacer como una pregunta específica. La tercera pregunta vamos a hacer, ¿cómo sobrellevaron estas barreras y qué recomendaciones podrían dar a aquellas instituciones u organismos que buscan incorporar acciones para la atención y acompañamiento a personas sobrevivientes de violencia de género? Esto vamos a encargar a nuestros panelistas porque tenemos varias preguntas, entonces queremos responder a las preguntas de las personas que están participando, entonces queremos que sean bien concisas, bien puntuales en esta pregunta. Por favor, Marta, te cedo el micrófono y bueno, adelante. Gracias, muchas gracias. Sí, brevísimamente, bueno, cómo la sobrellevamos o las estrategias que hemos implementado, hemos logrado hacer como una red, por fortuna, funcionariado que está llegando a estas instituciones, tanto de justicia como de salud, pues, personas jóvenes que ya vienen también con otra perspectiva, que han sido, no que han llegado, por ejemplo, al feminismo desde antes de llegar a la institución. Entonces hemos logrado hacer alguna red y eso nos ha permitido hacer alguna información o capacitación directamente en las instituciones. Obviamente la otra parte pues es el acompañamiento a mujeres por nuestros propios medios, recursos, y que estas mujeres también van replicando como esta información. Creo que esa también ha sido una parte importante y que nosotras notamos, bueno, en el tema en particular de aborto, como con todo el tema de la ola verde Argentina, pues también acá muchas mujeres se empoderaron, ¿no? Y empezaron a hablar de sus propios procesos de aborto o de sus necesidades, de sus situaciones de violencia sexual. Entonces eso también fue como un empuje muy importante. Y lo otro es que seguimos sensibilizando a población abierta, ¿no? Tenemos mucho trabajo en universidades, que en la mayoría de las integrantes de la colectiva trabajamos o hemos trabajado en preparatorias, en escuelas, en diferentes carreras universitarias
comunitarias y hemos llevado ahí como esta información. Entonces esa sensibilización también ha sido como haciendo una base social, ¿no? Que va como entonces empujando también a otros cambios y a obligar a las instituciones a prestar servicios obviamente de mayor calidad. ¿Qué recomendaciones haríamos a las instituciones que trabajan con sobrevivientes? Sobre todo abrirse a las posibilidades de adaptar sus rutas, ¿no? Este tema de las denuncias es un tema porque claro que nosotras también cuando iniciamos a hacer este acompañamiento a sobrevivientes de violencia pensábamos lo primero es la denuncia, ¿no? Hay que ir a denunciar, sí, la atención a los servicios de salud y esta cuestión como pues emergente, ¿no? Pero también la denuncia. Y ahora hemos entendido que no siempre las usuarias, las sobrevivientes están en la idea de la denuncia, también porque es real que la institución no brinda, no da seguimiento, no es que ejecute, ¿no? Como las sentencias, esto que también decían las compañeras, o sea, inmediatamente vayan, detengan al agresor, no es cierto, o que actúen de oficio, ¿no? Porque aunque no vengan los papás, papá y mamá a poner la denuncia, tú supiste de un acto de violencia y vas, te presentas, detienes a la persona, eso no sucede. No sucede, aunque nos diga la institución que lo va a realizar. Y entonces hemos entendido esta parte que yo decía hace un rato de que, bueno, vivieron el tsunami de una violencia y luego las sometemos al otro tsunami de una institución que, además de violentarlas, no va a proceder, ya también entonces lo hemos tomado con más calma, ¿no? Entonces, a ver, lo primero es atención, si la violencia sexual es muy reciente, bueno, la atención a la salud, y luego la atención a la salud, bueno, a la salud física primero y luego a la salud mental, ¿no? Y en ese proceso de salud mental, entonces ahora sí ya ir valorando la conveniencia, la inconveniencia de someterte a un proceso legal, de ir y poner una denuncia, de acudir con un ministerio público, de buscar una orden de protección o de buscar, ¿no? Como las otras cosas. Pero hemos tenido que frenar también un poco en escuchando lo que están pasando las sobrevivientes, ¿no? Y creemos que esa es una cuestión que tendría que hacer la institución. O sea, abrirse a la posibilidad de hacer rutas adaptadas, teniendo en cuenta la edad de la sobreviviente, la circunstancia económica, si es de una ciudad o es de una población rural, si habla el idioma, ¿no? O no el castellano o no lo habla, si tiene el apoyo de la familia o no lo tiene, si tiene una pareja, no la tiene, si tiene hijos o hijas, porque de repente pensábamos en el tema de refugios, que me encanta lo que está haciendo Nayeli, pero acá como decíamos, sí, al refugio, pero resultaba que al refugio solamente podía llevar a sus hijos varones menores de 12 años. Y entonces al de 13 años, ¿en dónde lo deja? ¿O cómo le hace? ¿Lo deja con el agresor? ¿Lo va y lo lleva a dónde? Esa cosa también, o sea, esas cosas, esas particularidades que tendría que considerar la institución para adaptar esta ruta que le ofrece a la sobreviviente, regularmente no lo vemos. O sea, regularmente es un proceso, ¿no? Como cuadriculado, ahora esto, ahora esto, ahora esto, ahora para acá, ahora para allá. Y esa cuestión se convierte verdaderamente en una tortura para las usuarias, ¿no? Entonces, eso sería una primera recomendación. Obviamente, una comprensión empática a las usuarias, ¿no? Entender que si están tomando esta decisión de por el momento no denunciar, digo, acá ahora estamos teniendo casos en los que los agresores son integrantes de crimen organizado. Entonces, que tú digas, la institución le va a dar protección a ella y a su familia y para su contexto, para que no tenga que cerrar su negocio, eso no va a pasar. Entonces, muchas veces la sobreviviente dice, no, yo no quiero poner una denuncia porque esta persona no me va a volver a agredir sexualmente, pero me va a matar a mi familia, va a quemar mi negocio, yo no puedo proceder, ¿no? No hay realmente, esa institución no tiene capacidad para hacer esta cobertura y entonces asegurarle la vida a esta mujer. Entonces, también tener esa comprensión empática. Y finalmente, bueno, tener en cuenta que aquí se ha puesto como en contradicción la preponderancia del dicho de la víctima y la presunción de inocencia. Esto nos lo han remarcado mucho, ¿no? Porque cuando insistimos en la preponderancia del dicho de la víctima, si ella dice que fue el papá, si ella dice que fue el hermano, es que hay que poner atención y hay que actuar con respecto a lo que ella dice, y siempre
el derecho patriarcal, ¿no? La institución patriarcal nos dice, sí, pero es que tenemos que presumir que es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, ahí tenemos también una recomendación para las instituciones. Hay que entender que en este sistema patriarcal todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. O sea, porque si no, no podemos, ¿no? O sea, cuando hablamos de preponderancia del dicho de la víctima, estamos refiriéndonos justamente a que hay que poner atención a la parte que no ha sido escuchada y que entonces, obviamente, esta persona que hizo esta violencia, primero actuamos y luego ya, a ver, ahora sí, ¿no? Explíquenos qué fue lo que pasó, cómo fue, y que en realidad estos temas de que miente o estos temas de que hombres inocentes van a ser vinculados a procesos, no ha sucedido, ¿no? Entonces, que pongamos en términos concretos esta realidad para que podamos darle realmente una salida a las sobrevivientes. Y obviamente la difusión, algo que decía Jamie ya, hay que hacer una difusión, pero no acá se ha hecho difusión de algunos programas y en el Centro de Justicia de las Mujeres, pero es una difusión que dura 2 o 3 días en la televisión o en el radio, que no entra a lo profundo de a la esencia, la raíz de la violencia machista, y entonces pues se esfuma, ¿no? O sea, sí, ¿no? El programa de interrupción legal del embarazo, ok, sí, pero dura 3 días, no, o resulta que acá hicieron una difusión que duró un poquito más de tiempo en paradas de autobús sobre el programa de interrupción legal, pero coincidió cuando la institución de salud no tenía medicamento para el procedimiento de interrupción. Entonces se pierde todo ese dinero que se invirtió para hacer esa difusión, pues se pierde porque acá no tenían el dinero y las usuarias que llegaron en esas fechas pues no fueron atendidas. Entonces, hacer campañas de difusión, pero consistentes, persistentes, duraderas, que realmente ayuden a cambiar este imaginario de que, por ejemplo, en el caso del aborto, que es un delito, ¿no? No es un delito, está legalizado, hay causales y tendría que poder acceder, ¿no? Pero así también con el resto de los programas de atención a violencia, tendrían que ser consistentes estas campañas. Nada más. Muchísimas gracias, Marta. Creo que es bien claro lo que está diciendo y quiero darle paso a Nayeli para cerrar luego con Jamie. Por favor, a la pregunta que seamos muy concisos porque tenemos unas preguntas de nuestros usuarios que ya nos están escribiendo. Nayeli, ¿cómo sobrellevaron estas barreras y qué recomendaciones pudiera como institución, aquellas instituciones o organismos, buscar incorporar acciones para la atención y acompañamiento a personas sobrevivientes de violencia de género? Te cedo el micrófono. Gracias. Pues justo creo que una de las formas en que nosotras hemos sobrellevado estas barreras es seguir siendo como una red, ¿no? Fortalecer a nuestra red de integrantes y el poder generar como alianzas con otras organizaciones también que tengan como esta visión de derechos humanos, de interculturalidad, ¿no? Que son como afines a nuestra misión, visión de la organización y así también, pues, el buscar como esta diversificación de los financiamientos, sobre todo, ¿no? Porque no puedes estar como a expensas de si te quieren dar el recurso, ¿no? Por parte de gobierno. También hemos hecho demasiada incidencia política. Acá nosotras como Red Nacional de Refugios tenemos un sistema de indicadores en donde vamos como sacando como estos datos y es con lo que nosotras podemos darle como el sustento a toda esa solicitud o peticiones que hacemos ante la Cámara de Diputados y de Senadores, ¿no? De identificar que los datos que ellos tienen pues realmente no coinciden con la realidad de las mujeres que están ingresando a estos espacios, ¿no? Y ¿y cuáles serían como las recomendaciones? Yo daría como una muy central y es escuchar a la mujer que se está acercando a solicitar el apoyo. Ellas son las expertas en la situación, en su vida, en sus recursos. Solamente tenemos que brindar ese acompañamiento porque entendemos que en ese proceso de las violencias, pues no tienen clarificación en el momento, ¿no?
por la situación vivida, de estas alternativas que ellas podrían tener, ¿no? Entonces, yo eso lo pondría como siempre mirar a la mujer o al adolescente o a la infante o niña, niño, que se acerque y pida un apoyo, un acompañamiento, es escucharla. Pero realmente detenerte, ya sean 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, ¿no? Lo que la persona necesite, y entonces sí poderle brindar como toda ese acompañamiento integral, porque es importante recordar que no solamente está atravesándole una violencia económica, o sea, más allá de una violencia económica o de una violencia sexual, hay otras violencias atrás, ¿no? Entonces, eso sería como mi principal recomendación, colocar a las personas como el centro del actuar, pero también reconocerlas como sujetas de derechos. Entonces, teniendo eso claro, obviamente también, pues, por ejemplo, el poder hacer las alianzas con más organizaciones, porque también entendemos que como organizaciones no podemos dar todo o no tenemos todo para poder cubrir las necesidades de las personas, ¿no? Entonces, el poder también generar alianzas con otras organizaciones, justo como les mencionaba, afines a lo que las atenciones que brinden, sería como muy, muy eficaz en el sentido de que podamos poder cubrir a mayor cantidad las necesidades de las personas que lleguen con nosotras. Eso sería. Muy bien, querida Nayeli, creo que fue bastante claro ese último punto y bueno, damos el paso a Jamie. Jamie, por favor, te cedo el micrófono. ¿Cómo sobrellevaron estas barreras y qué recomendaciones da a aquellas instituciones y organismos para incorporar acciones para la atención y acompañamiento a personas sobrevivientes de violencia de género? Te cedo el micrófono. Bueno, lo primero, nosotros hemos hecho lo que es buscar alianzas estratégicas, ¿no? Solos, yo creo que no hubiéramos llegado a ningún lado. Antes había el desconocimiento de la sentencia. Actualmente en Bolivia ya personal de salud conoce a nivel nacional, está funcionando la Defensoría del Pueblo, que busca garantizar el acceso a la ILE. Entonces, las alianzas que hicimos buscando, por ejemplo, desde el área médica buscamos alianzas con el CEDES, que nos permitieron poder socializar la sentencia con el personal de salud, que son los que van a en realidad brindar el acceso a una atención. Y son los que en realidad también detectan en las consultas a casos de violencia, ¿sí? Vienen por una revisión general, pero en la revisión que hacen, el médico puede detectar los casos de violencia. No solo la violencia sexual, sino la violencia física, psicológica, económica, ¿no? O cualquier otra. Ahora, también a las alianzas con el área de educación. Nosotros tenemos una estrecha relación con lo que es el tema de el director departamental, la dirección distrital, que nos ha permitido brindar, acceder e ingresar a las unidades educativas, poder brindar talleres a los profesores para que ellos igual socialicen y de igual forma puedan a garantizar, porque, a ver, en las áreas periurbanas donde más casos podrían encontrarse de violencia y ellos, por ejemplo, no conocen. Entonces, que los profesores lo conozcan porque son su primer contacto, entonces ayuda mucho. Entonces, esa alianza que hicimos nos ayudó en gran manera. También el hecho de que trabajamos en el tema de incidencia política con autoridades. El área educativa es un área que trabaja bastante este tema con lo que son los concejales, el alcalde, el responsable de la Dirección de Desarrollo Humano, que es el que va a brindar el acceso a ingresar a las DNAs, en realidad, al SLIM. Y el hecho de hacer un mapeo también ayuda muchísimo, ver qué personas no están en contra y ver cómo poder neutralizar a esas personas y más bien apoyarnos en las personas que sí están a favor de los derechos humanos o instituciones que están a favor de esto. Entonces, el contar con un mapeo que hacemos a nivel departamental en sí es cada
Cada departamento hace su mapeo de su ciudad y eso nos ha ayudado muchísimo porque tal vez viene nuevo personal y no sabe, no conoce. Entonces, el que ya tengamos un mapeo hace que eso es así, así está formado, entonces ayuda muchísimo y ya es solo socializarle a esas personas, ¿no? Y bueno, algo que sí se caracteriza es que buscamos ya no dar solamente información, o sea, con los talleres que vamos realizando. Buscamos dar talleres de sensibilización. Entonces, para poder brindar talleres de sensibilización, tenemos una metodología específica dirigida a adolescentes, dirigida a niños, dirigida a padres de familia, dirigida a personal de salud. Entonces, esa metodología que se ha desarrollado, que sea de sensibilización, buscando un cambio de actitud más que todo en las personas, más que solamente conocimientos, nos ha ayudado muchísimo a que podamos ver que las personas realmente brinden ese acceso, pero brinden un acceso con calidez, ¿no? A las personas que son víctimas de violencia. Entonces, ese proceso de sensibilización no se desarrolla en una sola sesión. Mínimo tienen que pasar 3 sesiones de 3 horas para que esa persona podamos lograr sensibilizarlo, como se dice. Entonces, es algo que nos ha ayudado muchísimo y el hecho de que sea esta metodología más participativa, vamos con técnicas que son vivenciales desde su punto de vista de ellos como personas, que se pongan en la situación, como decía, ¿no? Nayeli, de la persona, de la víctima. Sí, hay técnicas que nos permiten decir, tú estás a ver en esta situación, te informo que tú estás pasando por esto y tú qué haces ante esto, hace pues que realmente llegue, ¿no? Y diga, o sea, ¿y qué hago yo para ayudar a esta persona desde el lugar de trabajo que él pertenece? Entonces, eso nos ha ayudado muchísimo a poder tener mayor facilidad para poder brindar y el acceso a este derecho que es tan importante, estar libre de violencia, ¿no? Entonces, y no ser las personas en que contribuyamos a eso. Entonces, estas cositas fueron lo que fuimos haciendo. Tal vez me estoy olvidando algunas, la verdad, pero creo que son las que nos han permitido poder mitigar y que yo creo que como institución, que lo tengamos claro desde arriba es algo muy importante. O sea, que el director esté bien claro y eso transmite, ¿no? a todo lo que es todo el personal y eso hace que también para nosotros sea más fácil, la verdad, como profesionales que estamos trabajando en esta área y brindemos el acceso, porque hay el apoyo. Cualquier cosita que se requiera, vemos, ahí esto está pasando, hay esta barrera, ¿cómo podemos hacer? Entonces, de arriba ya están, ya ve esto vamos a hacer, nosotros vamos a hacer eso. O sea, eso es algo muy bueno y que creo que si todos haríamos así, imagínense que lo que es las escuelas, las áreas dirección departamental tuvieran así esa información clara y ese apoyo, yo sé pues que estaríamos bienísimo, mejor cada día, ¿no? Pero tenemos avances, hay que reconocer, yo creo que en México igual, yo veo que están avanzando muchísimo, la información que teníamos, yo tenía miedo a México, ¿verdad? Yo decía, ay, no, me puedo morir, yo fui a México por un taller que me invitaron y decía, no, ¿qué me va a pasar? Porque por la información que te llega, ¿no? No porque sea realmente así, pero creo que ha tenido grandes avances igual. Y yo creo que a nivel mundial es el hecho de que estemos así constantemente actualizándonos, estemos trabajando diferentes entes y nos unamos para esto, está ayudando muchísimo. Muchísimas gracias, Jamie. Creo que ha sido bien gratificante cada una de las respuestas que han dado, muy similares, y vemos cómo es que esto a nivel global sí se relaciona y sabemos, y esa es un poco la idea de estos espacios para poder un poco conocer las experiencias de cada uno en cada lugar, desde donde estemos, desde donde nos podamos desarrollar nosotros. Y tenemos una pregunta. Aquí Jessica nos dice, hola, dice, ¿cómo creen que podemos terminar también con la cultura marianista, en donde la mujer cree que sacrificarse completamente para complacer al hombre
cómo también podemos trabajar y crear una alianza como con la Iglesia Católica para que se puedan educar en estos temas, dice, ¿no? Esta es una pregunta que nos hace. Tenemos 1 minuto para esta respuesta, así que breve, tal vez Marta, no sé si nos quieres dar alguna respuesta, ¿sí? Sí, porque creo que me era alusión a lo que yo decía de la iglesia acá en Sí. Guadalajara. Sí, hay algunas organizaciones, bueno, en particular católicas por el derecho a decidir, que han estado insistiendo dentro de la iglesia el pues flexibilizar como esta postura, decir que no es una cuestión sencilla porque la iglesia es un pilar pues del patriarcado y entonces es difícil que pueda cambiar una posición de raíz, pues, ¿no? Pero por supuesto sus feligresas, sobre todo mujeres, pues sí han empujado algunas cosas y bueno, también es importante ir generando un espacio de atención a la dimensión espiritual que no tenga que ser necesariamente una iglesia instituida, jerarquizada y así tan antiderechos como es la Iglesia Católica y algunas otras, ya también nos decía Jenny de otras, ¿no? Pero creo que sí es una tarea que han estado haciendo las propias integrantes pues de estas iglesias y que vamos a confiarles a ellas las tareas porque nosotras no tenemos, bueno, yo en particular digo, no tengo autoridad ahí ni ninguna, ¿no? Y creo que también a veces nos desvía un poco a las activistas el pensar que vamos a poder cambiar a la iglesia y nuestra interlocución no es con la iglesia, es con las instituciones que deben brindar servicios y que deben garantizar derechos. Bueno, ahí muchísimas gracias. Y bueno, esperemos que esté, bueno, todas las respuestas ya claras. Y Joana, te cedo ya la palabra para que nos finalicemos ya este último minutito que tenemos para el webinar. Gracias, Catherine. Qué difícil llegar al momento de cierre porque realmente todos los insumos y además la pasión con la que hablan nos tiene totalmente enganchadas y enganchados en esta conversación, en este diálogo. Gracias, Marta Patricia, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Gracias, Nayeli, de la Red Nacional de Refugios. Gracias, Jamie, de CIES Bolivia, por sus brillantes intervenciones, por acercarnos precisamente a estas realidades que enfrentan en el acompañamiento a sobrevivientes y personas en riesgo de experimentar estas violencias. Y sobre todo, gracias por reconocer y poner sobre la mesa que todas estas personas tienen definitivamente que ser reconocidas como sujetas de derecho y no solo desde la revictimización. Indiscutiblemente estos procesos están ligados a la exigencia de recursos y financiamiento público, a procesos de sensibilización y cambio de actitudes y por supuesto se vincula también a otros procesos de incidencia social y política para que las normativas, los protocolos nacionales respondan de manera efectiva, de manera eficiente a la prevención, atención y eliminación de esta gran problemática social que es la violencia sexual y basada en género. Gracias también, colegas de CIES Bolivia, del Centro de Educación Integral en Sexualidad y Servicios Amigables para las Juventudes y colegas de FOS Feminista, por todo su apoyo en la organización de este webinar. Por supuesto que tengo que extender el agradecimiento a cada una de las personas que se sumó como audiencia y a quienes van a estar viendo las retransmisiones. Con su ayuda, continuaremos construyendo presentes y futuros feministas libres de violencia. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a consultar todas las publicaciones y materiales disponibles sobre estos temas y, por supuesto, a que sigan pendientes de los próximos eventos que vamos a estar anunciando. Hasta pronto. Chao, chao.